Hola amigos, de nuevo su programa Destellos, transmitiéndose a través de Urantia Televisión y sus redes sociales, y también por YouTube en el canal Destellos con Lucy. Esta vez traemos otro tema de interés. Vamos a hablar sobre lo que es el reino de Dios, pero no de una manera general. Lo vamos a aplicar a ti especialmente y específicamente. Tenemos muchas dudas sobre este término del reino de Dios. Vamos a iniciar con una introducción, pero más que todo el programa va dirigido a ti personalmente. Y como siempre, esperamos tus aportes, comentarios, preguntas en el chat de estas redes sociales. Para nosotros es de mucho interés que tú seas interactivo y que nos des esas opiniones tan valiosas que nos enriquecen. No te quedes solo de oyente, de espectador, no, toma parte del programa. Todos necesitamos crecer espiritualmente y tus aportes son valiosísimos para nosotros. Bueno, el tema es el reino de Dios en ti. Vamos a tener cierto contenido que vamos realmente a tratar de clarificar en esta ocasión, en este nuevo tema que esperamos sea de tu interés y de tu agrado. Como temario tenemos la primera parte. ¿Qué entendemos por el reino de Dios? Hay que tener claro este concepto. ¿Cuál es su ubicación? ¿Dónde imaginamos o pensamos que está este reino de Dios? ¿Cuáles son los puntos claves para que vivas el reino de Dios ya personalmente? ¿Cuáles son las señales de ese reino dentro de ti? ¿Qué prácticas cotidianas te ayudan a vivir el reino de Dios? Está presente acá. Entonces es una experiencia a vivir. Y como segunda parte vamos a enriquecer esta charla, este tema, con lo que Jesús dice acerca de el reino, o sea, las enseñanzas de Jesús acerca del reino. Esperamos entonces que este contenido te llene las inquietudes que tú tienes acerca de el reino de Dios y precisamente del reino dentro de ti. Entonces empecemos con lo primero. ¿Qué entendemos por el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es una realidad espiritual que no podemos ubicar físicamente. ¿Tú has tratado de ubicar dónde está el reino de Dios? Y que no has podido, ¿verdad? Bueno, yo tampoco. Yo tampoco lo puedo ubicar. Y aquí se nos dice que es una realidad. Sí, es una realidad, pero espiritual. Y que no la podemos ubicar físicamente. Lo podemos describir, sí, como la soberanía divina universal, el dominio eterno del Padre Universal. Soberanía divina, o sea, Dios tiene la potestad, este Padre tiene la potestad sobre todo. Es soberano. Él decide qué es lo que se hace dentro de este reino.
Y de este reino hemos tenido un concepto dual. Se nos habla de una realidad presente y se nos habla de una esperanza futura. El concepto dual de la realidad presente y esperanza futura se refiere a la idea de que la vida humana se desarrolla en dos planos simultáneos. El plano de la realidad presente, donde estamos, y el plano de esa esperanza futura, esa esperanza que sale de nuestro corazón, de nuestro interior, y que esa esperanza también va alimentada por lo que es la fe en esa verdad, en esa realidad. En el plano de la realidad presente, las personas experimentan la vida o experimentamos la vida tal como se presenta en el momento actual que estamos viviendo, con todas sus alegrías y dificultades. Este plano incluye experiencias físicas, experiencias emocionales, experiencias mentales que tienen lugar aquí y ahora. No es en el ayer ni en el futuro. Está aquí. Esta es la realidad presente. Y aquí está ese reino. En contraste, el plano de la esperanza futura, las personas o nosotros contemplamos un futuro mejor y más satisfactorio, tanto en esta vida como después de la muerte. Este plano implica una visión de la vida más allá de las limitaciones de la realidad presente. El concepto dual de realidad presente y esperanza futura es una idea existente en muchas tradiciones religiosas y espirituales. El libro de Urantia comparte estos conceptos, los explica, los aclara y también nos da una nueva visión de esta dualidad que las religiones tradicionales donde hemos crecido, las religiones evolucionarias, nos han presentado en la dualidad que ya mencionamos, la realidad presente y la realidad futura. El libro de Urantia, en el libro de Urantia se presenta la idea de que la vida humana es una aventura espiritual que se desarrolla en el plano material y en el plano espiritual, con una evolución progresiva hasta llegar a la presencia del Padre Universal. Como ven, esta explicación ya empieza a ampliarnos los conceptos que hemos tenido de lo que es el reino. Se dice que se desarrolla en el plano material y en el plano espiritual, pero implica una evolución progresiva para que podamos llegar a la presencia de ese Padre universal que tanto nos ama. Bueno, también, según el libro de Urantia, la realidad presente puede ser limitada, pero desafiante. Pero la esperanza futura ofrece una visión de la vida que trasciende las limitaciones del mundo material y se enfoca en la realización de la voluntad de Dios y la consecución de la vida eterna y significativa. Miren qué contenido. La realidad que vivimos, sí, es limitada y es desafiante. Nos está retando a cada momento, pero la esperanza futura nos da una vida plena que trasciende el mundo material. Y claro, va de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Universal. En el libro de Urantia se presenta una visión del reino de Dios como realidad, una realidad espiritual que está presente tanto en el universo como en cada uno de nosotros. Y se puede experimentar, claro, si es una realidad tiene que experimentarse. Con la conexión personal de Dios por por la guía del ajustador del pensamiento que nos habita.
Esa es una de las primeras partes importantes de cómo lo podemos experimentar. Es a través de esa conexión personal con el ajustador, pero también por el crecimiento espiritual gradual que logramos a través de nuestra voluntad, del discernimiento, de la elección y de las acciones que nosotros realizamos cada día, cada momento, cada instante, incluso con cada pensamiento. Así es que se puede experimentar esta realidad de el universo, perdón, de el reino de Dios, tanto en el universo como en el interior nuestro, ese reino espiritual interior del cual también participa cada uno. Entonces, hasta aquí también hemos aclarado los conceptos generales, ¿verdad? De lo que es el reino de Dios. Ahora miremos cuál es la ubicación. Habíamos dicho ya que la ubicación es em, realmente dónde se encuentra y no la encontramos. Es una realidad, pero no tiene una ubicación física. Este reino espiritual está compuesto por una multitud de seres celestiales que sirven al Padre Universal y que se dedican al servicio amoroso de la creación. Pero es de importancia saber también que está dentro de cada ser humano, ya que comparte espiritualidad por el ajustador de pensamiento residente. Entonces, eh, es lo maravilloso es que aunque los seres con capacidad espiritual comparten la vida en este reino, también es experimentado y vivido de forma individual con los matices propios que cada ser le impregna. Es la semilla del potencial espiritual más elevado que puede ser desarrollado. Es interesante ver estos conceptos porque cuando nosotros estamos ya en existencia en este mundo material, vemos que solo somos un conjunto de posibilidades. Tenemos la posibilidad de desarrollar el alma, de enriquecer la personalidad. Tenemos la potencialidad de ampliar nuestra experiencia en ese reino espiritual, ese reino de Dios. Somos semillitas y esas semillitas tan inteligentes que ellas solitas se riegan, se van poniendo lo que van necesitando, de acuerdo a las decisiones, a las elecciones y a las acciones. Entonces, esa potencialidad está llena de vida. Yo me la imagino como un universo lleno de estrellas dentro de nosotros. Y cada estrellita dentro de nosotros es una potencialidad que vamos a desarrollar si nosotros lo deseamos. Es algo maravilloso. Qué sabiduría la del Padre cuando nos creó, cuando nos dio tanta potencialidad. Es que es indescriptible. Es realmente impresionante cuánta potencialidad tenemos dentro. Somos reales, pero somos potenciales para crear realidades. Como nos han dicho en las religiones, somos co-creadores con el Padre, porque vamos creando estas realidades para nuestro provecho, para nuestra sobrevivencia, para alcanzar esos mundos espirituales, para alcanzar, lograr esa perfección al final que nos va a llevar a la presencia directa, real y permanente en toda la eternidad
con nuestro Padre Creador, nuestro Padre Universal, con nuestro Padre Universal, a través de toda esta experiencia progresiva. Entonces, también ya hemos visto entonces lo que se refiere a la ubicación. Ahora vamos a pasar a otra de las preguntas que estaban hechas en el principio. Los puntos claves para que vivas el reino de Dios. ¿Cuáles son estos puntos claves? Vamos a destacar algunos puntos claves que están incluidos o que están manifestados en el libro de Urantia. Quizás no tan específicamente como lo voy a mencionar, pero están ahí para que tú los puedas encontrar. Entonces, los puntos claves. Primero, la presencia, como ya habíamos dicho, la presencia del Espíritu de Dios que vive dentro de tu mente. ¿A qué nos referimos? Al ajustador de pensamiento, por supuesto. El libro de Urantia sostiene que cada ser humano posee un fragmento del Espíritu de Dios dentro de sí. Actúa como una guía espiritual y una conexión directa con Dios. Imagínense, esa conexión directa con Dios es el ajustador de pensamiento. Por eso es que es tan importante y tenemos que tratar de entender la guía que nos está dando. En segundo lugar, tu crecimiento espiritual como camino para experimentar el reino de Dios. Ese reino no es algo que está allí inmóvil, es algo que está lleno de vida y entonces es un camino progresivo. El crecimiento espiritual es esencial para experimentar el reino de Dios dentro de ti. ¿Esto qué es lo que incluye? Bueno, primero, desarrollar la conciencia espiritual. Es imprescindible saber que somos o que tenemos ese núcleo espiritual dentro de nosotros y que somos un espíritu evolutivo en potencia. Desarrollar esa conciencia. Soy un espíritu y tengo un camino que recorrer. También hay que cultivar la humildad, la gratitud, porque son bellezas, son cosas nobles que son imprescindibles para experimentar esa conciencia espiritual. La humildad de saber hasta dónde puedo llegar. La gratitud para saber cuánta ayuda tengo para lograr esa progresión en ese camino que he decidido tomar. Y claro, practicar la vida espiritual, que implica muchas cosas, como vamos a ver más adelante. Pero, como adelanto, la práctica de la adoración es muy importante y la voy a estar repitiendo. La práctica de la adoración y la meditación, bueno, el servicio a los demás. Ahí lo vamos a estar repitiendo muchas veces para que nos impregnemos de esa verdad. La conciencia espiritual se refiere a tu capacidad como persona para percibir y comprender la dimensión espiritual de la vida y para desarrollar una relación personal con lo divino. Se trata de un estado de conciencia elevado que se caracteriza por una mayor percepción de la verdad, la belleza, el amor y la bondad, que esa es nuestra mejor forma de percibir a Dios, de reconocer a Dios. Es un proceso gradual. Esa conciencia espiritual también es un proceso gradual que puede fomentarlo a través de prácticas espirituales, como dijimos, meditación, oración, la reflexión, el estudio de las escrituras sagradas. Ahí hay muchas verdades. Y luego, no hay que olvidar el discernimiento
para no llegar a caer en fanatismos y en errores religiosos, como ha ocurrido mucho en las religiones tradicionales. Implica una transformación gradual de la personalidad, una transformación sin cambio. O sea, yo no dejo de ser quien soy, pero tengo un crecimiento. Entonces, implica una transformación gradual de la personalidad que se lleva a cabo a través del crecimiento espiritual. Todo va relacionado. Este proceso en tu crecimiento se caracteriza por un aumento en la capacidad de amor o de amar, una mayor comprensión de la verdad que ha sido revelada, una mayor percepción de la belleza y una mayor conciencia de la presencia de Dios en todas las cosas, en todo lo que ha sido creado, en todo lo que podemos ver y en lo que no podemos ver, pero que sabemos que son verdades fundamentales. El desarrollo de la conciencia espiritual también implica que cultiva ciertas actitudes y virtudes, como habíamos dicho, como la humildad, la gratitud, la paciencia, que tanto nos cuesta, la compasión, ablandar ese corazón, el perdón y la sabiduría. Estas actitudes y virtudes son fundamentales para el desarrollo de una personalidad espiritualmente madura y para tomar conciencia de el reino, de ese reino que tanto nos mencionan y tanto buscamos aquí y allá. Como tercer punto tenemos la importancia de la oración y la meditación. Como les dije, voy a estar repitiendo varias veces estos conceptos. ¿Por qué? Porque son base fundamental, son pilares de nuestra progresión espiritual y de nuestra integración en ese reino de Dios, ese reino que es universal, pero que también disfrutamos internamente y que es individual también para cada uno. Como dijimos, cada quien le pone los matices de acuerdo a sus experiencias de vida. Entonces, mi reino espiritual es bello, es tranquilo o es un poquito agitado, dependiendo de mis experiencias, pero no es exactamente igual al tuyo. Tú tienes tus experiencias de vida, tú tienes tu personalidad y yo tengo mi personalidad. Entonces, los reinos interiores, esos fragmentos del reino universal que también vivimos, es diferente para cada uno. Cada uno es responsable de ese reino interior, así como hay seres que cuidan del reino universal espiritual también. No podemos desligarnos de nuestras responsabilidades en esa construcción del reino. Esa construcción de mi reino pequeñito interior y tu reino pequeñito interior van integrándose también y formando parte de ese gran reino universal. O sea, la responsabilidad es de cada uno, así como el disfrute también. El disfrute le corresponde a cada uno de nosotros. Entonces también si puede llegar al punto de la adoración, después de la oración y la meditación, ya tendrás la certeza de que estás viviendo el reino en la vida presente. Es maravilloso todo esto del reino y bello. Como cuarto punto tenemos la vida de servicio y amor como expresión del reino de Dios. La vida de servicio y amor es la forma más elevada de expresar el reino de Dios dentro de ti. Esto significa vivir una vida de amor y compasión hacia los demás,
y dedicarse a servir al prójimo y al bien común. En conclusión, para que vivas el reino de Dios dentro de ti, podemos destacar la importancia del Espíritu de Dios que te habita, el papel del crecimiento espiritual, la oración, la meditación y la vida de servicio y amor como expresión del reino de Dios. Y esto te da la seguridad de que ese reino está en tu interior y que lo estás viviendo a la plenitud de tus limitaciones físicas, emocionales y espirituales, porque depende de la apertura que tú le des al ajustador de pensamiento. Bueno, vamos a pasar entonces a otra de las preguntas. ¿Cuáles son las señales del reino en ti? Nosotros somos por naturaleza muy incrédulos. La fe es un don de Dios, pero también es potencial, como todo. Es potencial y entonces la vamos desarrollando también. Y a través de la fe, es lo más importante, es que vamos logrando em, como impregnarnos de las verdades que nos han sido reveladas. Al ir impregnándonos de estas verdades, vamos aumentando también en nuestra fe. Sabemos que lo que creemos, que lo que esperamos es cierto. Y entonces la fe es determinante en estos asuntos también. Bueno, em, entonces, ¿cuáles son las señales de ese reino en ti? El reino del cielo dentro de ti se caracteriza por la buena voluntad. Tienes que ser partícipe. Es vida, la buena voluntad. También la paz. Esa paz interior, esa paz que no da el mundo, esa paz que nos deja Jesús. Una paz que no se pierde por cualquier motivo, por cualquier alteración, por cualquier circunstancia. La paz verdadera. La alegría. ¿Por qué? Si vivimos en un mundo donde el reino se presenta de forma maravillosa, en verdad, en belleza, en bondad, pues tenemos que sentir alegría. Tú debes que sentir alegría. La verdad, esa verdad revelada que nos permite saber hacia dónde vamos y creciendo en la fe. La belleza es un disfrute. Estamos conscientes de esa belleza que es parte de la creación de Dios. Tú tienes que regocijarte en esa belleza. Y claro, el amor que recibes y el amor que das. El amor del que nos rodea a cada uno de nosotros. Tú estás rodeado de un amor inmenso y único. Y así también tienes que dar un amor inmenso a los demás. Tienes que compartir esa maravilla, esa presencia divina manifestada en amor. También la sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en discernimiento. Tú estás creciendo en discernimiento con cada experiencia de vida. Estás viendo el resultado, estás discerniendo el bien y el mal. Eso es sabiduría también. Y como máxima realidad, la adoración. La adoración es estado ya que prácticamente trasciende la realidad material en que vives, la realidad de la oración, de estar eh, pidiendo ya sea cosas que son para ti, pero también que deben ser bien, un bien común para todos. ¿Qué prácticas cotidianas te ayudan a vivir el reino de Dios?
Esto también es muy útil saberlo. Y volvemos. No dejo de insistir. Oración. La oración es una práctica espiritual que te ayuda a conectarte con Dios y alinear tus intenciones con las suyas. Al orar, puedes pedir orientación, ayuda para vivir en armonía con la voluntad divina, porque todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad divina. En segundo lugar, la meditación es otra práctica. Es una práctica que te ayuda a cultivar una mayor conciencia de tu ser interior. Al meditar puedes conectarte con la presencia divina que se encuentra dentro de ti y encontrar paz y claridad en tu camino. Tercero, tenemos la práctica de virtudes. Las virtudes como la humildad, la compasión, la paciencia, la gratitud son fundamentales para vivir el reino de Dios en tu vida. Al cultivar estas virtudes, puedes vivir la vida en armonía con la voluntad divina y contribuir a la creación de un mundo más amoroso y justo. Y esto ya es ganancia. También los estudios de las enseñanzas espirituales no pueden faltar. El estudio de las enseñanzas espirituales como las contenidas en el libro de Urantia te ayudan a profundizar la comprensión de la vida y del mundo y a desarrollar una mayor conciencia de la presencia divina en todas las cosas. La adoración como culmen, ¿no? Es una forma de honrar y conectar con la divinidad. Al adorar, te acercas a la presencia divina con humildad y reverencia, reconociendo, admirando la grandeza y la bondad de Dios. La adoración te permite abrirte a la gracia divina y a recibir las bendiciones que provienen de la fuente y centro divina. O sea, en la adoración encuentras lo que se te está dando, recibes. En la oración estamos dirigiéndonos al Padre pidiendo. Tenemos un interés, como dice el libro de Urantia. En la adoración simplemente estamos como los niños, esperando esos regalos. Y, pero sin, sin pedir en palabras, simplemente a la expectativa, asombrándonos de lo que va a ocurrir en nuestras vidas o lo que está ocurriendo, sintiendo esa plenitud en ese estado de paz, de iluminación, como dicen en ciertas filosofías. Imagínense recibir esa sensación, estar en ese estado que muchos llaman hasta que se pueda levitar, porque nos volvemos de vibración tan diferente, tan sutil, tan de calidad, que esa experiencia no la tenemos si no es en la adoración. Maravilloso. Tenemos como número 6 el servicio a los demás. No puede faltar. El servicio a los demás es una forma concreta de manifestar el amor de Dios en el mundo. Al servir a los demás, ayudas a satisfacer sus necesidades y hacer una diferencia positiva en sus vidas y también en la tuya. ¿Por qué? Porque si es una manifestación concreta del amor de Dios en el mundo, es una manifestación concreta hacia otros, pero también la tienes hacia ti, indudablemente. Bueno, pasemos entonces otro poquito más a otros puntos. Vamos entonces a la parte número 2. Ya explicamos, espero que se haya explicado con mucha claridad
Todo lo que se refiere a lo que es el reino, a dónde está, las características y también, bueno, vamos a ampliar un poquito las características, pero cómo lo puedes reconocer y cómo es que está dentro de ti y cómo lo puedes ir desarrollando. Ahora vamos a darle validez a todo esto con lo que nos dice o lo que nos enseña Jesús en el libro de Urantia acerca de el reino. Veamos si hay definiciones, veamos si hay ubicaciones y todo, pero ya más o menos entendemos lo que puede venir en esta parte del tema. Entonces, veamos las enseñanzas de Jesús acerca del reino. Y esto tiene mucha relación con el documento 170 del libro de Urantia, por si tú quieres ampliar o profundizar aún más. Nos dice, el maestro aclaró que el reino del cielo debe comenzar con el concepto dual de la verdad de la paternidad de Dios y el hecho correlacionado de la hermandad de los hombres, y debe centrarse en esto. Aquí ya Jesús nos está clarificando la dualidad. Allá nos habían dicho dualidad en el mundo material y el mundo espiritual en el que estamos viviendo. Pero aquí Jesús nos dice que la dualidad es la afiliación al Padre y el servicio a los demás. O sea, hay que conocer a Dios, hay que servirle a través de los demás y de nuestras acciones y actuaciones, pensamientos, creencias, verdades, en todo. La aceptación de esta enseñanza, aclaró Jesús, liberaría al hombre de su larga esclavitud de miedo animal y al mismo tiempo enriquecería el vivir humano con los siguientes dones de la nueva vida de libertad espiritual que menciona ahí en ese documento. Primero, la posesión de un nuevo valor y mayor poder espiritual. El Evangelio del Reino iba a liberar al hombre e inspirarlo para que se atreviera a albergar la esperanza de vida eterna. El Evangelio llevaba un mensaje de nueva confianza y verdadero consuelo para todos los hombres, aun para los pobres. Eso sí, lo recuerdan, ¿verdad? Confianza, ¿por qué? Porque ya no estamos pensando solo en los logros materiales. Es también para todos los hombres, incluyendo los pobres que se sentían tan tristes porque no disfrutaban de lo que otros aquí en el mundo material. Pero con la vida eterna sabemos que esto material aquí queda y que lo que nos llevamos son los valores. Y esos están accesibles para todas las personas. Tercero, en sí mismo era una nueva forma de valores morales, una nueva vara de ética para medir la conducta humana. Ilustraba el ideal del nuevo orden de la sociedad humana que resultaría de él, de ese auto-otorgamiento de Jesús, de esa revelación y verdad que nos trajo, iba a haber un nuevo orden de la sociedad humana, tal como resultó, aunque siempre está la parte no tan buena, pero que nos da oportunidad para volvernos más buenos. Cuarto, enseñaba la preeminencia de lo espiritual en comparación con lo material. Glorificaba las realidades espirituales y exaltaba los ideales sobrehumanos. Miren cómo ampliaba la mente, cómo ampliaba ese contacto con lo divino, con el Padre.
La preeminencia de lo espiritual siempre sobre lo material. Este nuevo evangelio este es el número 5. Este nuevo evangelio presentaba el alcance espiritual como una meta auténtica del vivir. La vida humana recibía una nueva dotación del valor moral y dignidad divina. Jesús enseñó que las realidades eternas eran el resultado, o sea, la recompensa del esfuerzo recto en la tierra. La estadía mortal del hombre en la tierra adquirió un nuevo significado como consecuencia del reconocimiento de un destino noble. Ese era el número 6. O número 7. El nuevo evangelio afirmaba que la salvación humana es la revelación de un propósito divino de largo alcance que debe ser satisfecho y realizado en el destino futuro del servicio sin fin de los hijos salvados de Dios. ¡Wow! Aquí está clarísimo que es una progresión, que es una evolución. Dice, propósito divino de largo alcance y que va a ser realizado en el destino futuro, sin fin, de los hijos salvados de Dios. O sea, hay que lograr primero la salvación de esa alma potencial que nosotros ya estamos creando para hacer esa alma inmortal y lograr esa sobrevivencia. En momentos distintos y en circunstancias diversas, parece que Jesús pudiese haber presentado numerosos conceptos de el reino en sus enseñanzas públicas, pero a sus apóstoles siempre enseñó que el reino comprende la experiencia personal del hombre en relación con sus semejantes en la tierra y con el Padre en el cielo. Volvemos a esa dualidad de la que nos habla Jesús. Esa dualidad que viene siendo tan importante. La conexión de el conocimiento de ese Padre universal, creador, amoroso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, controlador de todo lo que ha realizado. No nos deja de la mano. Siempre está directamente presente en nosotros con el ajustador de pensamiento, pero también se manifiesta para que nosotros podamos verlo a través de esa belleza, verdad y bondad. Ese reino es realidad. Ese reino está aquí, está ahora para ti. Es tu responsabilidad ser consciente de ese reino, desarrollarte dentro de ese reino universal a través de tu desarrollo del reino interior propio, em, hecho a tu medida con los matices que tú le pones. De ti depende. No podemos liberarnos de esta responsabilidad, pero al mismo tiempo de ser una responsabilidad, es un gran tesoro que vamos a lograr. ¿Qué riqueza mayor podemos tener que estar participando, ser parte de ese reino de Dios? La oportunidad está ahí. De ti depende, de ti depende. Y Jesús nos dice, en relación con el reino, sus últimas palabras siempre fueron, el reino está dentro de vosotros, lo que nos confirma todo lo que hemos venido hablando sobre el reino de Dios dentro de ti.
Jesús nunca ofreció una definición precisa del reino. En cierto momento hablaba de una fase del reino. En otros momentos conversaba de un aspecto diferente de la hermandad del reino de Dios en el corazón de los hombres, ese reino dentro de ti. En el curso de este sermón, donde se tomó todo esto, el sermón del sábado por la tarde, Jesús mencionó no menos de 5 fases o épocas del reino. Y estas fueron: primero, como parte de la vida espiritual, la experiencia personal e interior de la comunidad del creyente individual de Dios con el Padre. Es como parte de la vida espiritual. Esta es una fase o época del reino que se menciona, que Jesús entrevé y menciona. Segundo, la hermandad en crecimiento de los creyentes del Evangelio. Los aspectos sociales, de moral más elevada y de ética más noble que resultan del reino del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes individuales. Ahí está, el reino dentro de ti, el creyente individual, de acuerdo a su fe. Tercero, la hermandad supermortal de los seres espirituales invisibles que prevalecen en la tierra y en el cielo, el reino sobrehumano de Dios. Es lo que al principio llamábamos el reino espiritual universal, donde están todos esos seres creados que son espíritus, que no vemos, que son supermortales. Y también, claro, estamos nosotros en la parte del espíritu que tampoco vemos. Cuarto, la perspectiva de una satisfacción más completa de la voluntad de Dios. El avance hacia el amanecer de un nuevo orden social en relación con vivir espiritual mejorado. La próxima etapa del hombre. Esto ya es una promesa, porque nos habla de la próxima etapa del hombre. La satisfacción más completa de la voluntad de Dios, de nuestro desarrollo espíritu, como espíritu ya. Quinto, el reino en su plenitud, la era espiritual futura de luz y vida en la tierra. ¡Wow! Ya esto es el culmen. Imagínense cuando ya todos, por esa contribución, por ese granito de arena de cada quien en su reino interior, en el reino dentro de cada uno, completando ese reino universal, se logre pasar a esa era, a esa etapa de luz y vida. Es que no puedo ni siquiera imaginar. ¿Tú te lo imaginas? ¿Qué expectativa tienes? ¿Cómo piensas que será eso? Tantas maravillas que se nos revelan y que en las que podemos reflexionar. No perdamos esas ocasiones. Estos programas vienen siendo como un llamado de atención, como un destello, como por eso se llama destello, un destello de luz que alumbra un momentito y te capta la atención para que tú busques profundizar y conocer más. Porque la verdad es una vivencia también. No solo es una verdad intelectual, es una verdad que hay que vivirla, que hay que actuarla. Y cada quien con responsabilidad, con expectativa, con amor, con esperanza de ese futuro maravilloso al que llegaremos algún día en esas eras de luz y vida, como mencionan en esta parte quinta. Imagínense el reino en su plenitud, la era espiritual futura
de luz y vida en la tierra, en Urantia. En esta ocasión, el Maestro, o Jesús, hizo hincapié sobre los siguientes 5 puntos como representación de las características cardinales del Evangelio del Reino. Miren cómo se caracteriza el Evangelio que Jesús vino a mostrarnos dentro de esa dualidad de filiación con el Padre y servicio a los demás. Filiación con el Padre y filiación con nuestros semejantes. La preeminencia del individuo, o sea, la posición superior, o sea, la importancia de reconocer el valor y la dignidad de cada persona como hijo o hija de Dios. La preeminencia del individuo. El individuo es el centro para este desarrollo del reino. Estamos rodeados de otras creaciones. Estamos rodeados de fenómenos, de cosas materiales, de cosas espirituales, cosas. Pero la preeminencia es el individuo, es el ser. Eso es lo que nos dice como una característica del Evangelio y del reino, claro. Segundo, la voluntad como un factor determinante en la experiencia del hombre. La voluntad. La comunidad espiritual con Dios el Padre. Ese reconocimiento de ser hijo de Dios, esa filiación, la comunidad espiritual, esa conexión que se logra también con el ajustador de pensamiento. Las satisfacciones supremas del servicio amoroso del hombre. ¿Qué son estas satisfacciones supremas? ¿Qué serán? Bueno, es el servicio amoroso a los demás, es una forma de expresar nuestra conexión con Dios y de participar en su plan para el universo. Entonces, experimentamos una alegría profunda y una sensación de satisfacción que es única, sobrepasa las otras satisfacciones de alimentarse de cierto alimento, de ciertos antojos, de ciertas posesiones. No, es una satisfacción suprema por el servicio amoroso al hombre. Como quinto, la trascendencia de la personalidad humana, de lo espiritual sobre lo material. Como les digo, estas cosas las pueden encontrar, las pueden leer, no exactamente quizás con estas palabras, pero en esencia ahí están, en el documento 170. Bueno, en varias secciones. Esta parte de las características en la sección 4 y el párrafo 8. Y también continúa Jesús. Ahora, pues, debéis prestar oído a mis palabras, para no cometer nuevamente el error de oír mis enseñanzas con la mente, mientras vuestro corazón no comprende el significado. Desde el comienzo de mi estadía como uno de vosotros, os enseñé que mi único propósito era revelar a mi Padre en el cielo a sus hijos en la tierra. Ese es el propósito, el único, revelar al Padre del cielo a sus hijos en la tierra. Y continúa, he vivido el auto-otorgamiento revelador de Dios para que vosotros pudieseis experimentar la carrera del que conoce a Dios. He revelado a Dios como vuestro Padre en el cielo. Os he revelado a vosotros como hijos de Dios en la tierra. ¿Qué es auto-otorgamiento revelador de Dios? En el auto-otorgamiento, Jesús nos revela al Padre. Auto-otorgamiento revelador se refiere al acto de encarnación de un Hijo Divino como Jesús, que vino a la tierra para revelar la naturaleza,
el carácter de Dios a la humanidad y también la forma de llegar a Dios Padre. Con toda y muchísima razón, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está confirmado con lo que dice. Dice, he vivido el auto-otorgamiento revelador que implica el acto de encarnación del Hijo Divino, como Jesús en nuestro caso, que vino a la tierra para revelar la naturaleza, el carácter de Dios a la humanidad y la forma de llegar al Padre. Ahí está, el camino y la verdad. Y todo eso es la vida en el reino. Os advierto que perdón, que os advierto que recordéis siempre que vuestra misión entre los hombres es la proclamación del Evangelio del Reino, la realidad de la paternidad de Dios y la verdad de la filiación del hombre. Proclamad toda la verdad de la buena nueva, no tan solo una parte del Evangelio Salvador, como fue lo que sucedió con los apóstoles, ¿no? Vuestro mensaje no ha de cambiar por mi experiencia de resurrección. La filiación con Dios por la fe sigue siendo la verdad salvadora del Evangelio del Reino. Ahí está clarísimo también. La fe es la verdad salvadora para ese reino del que nos habla Jesús y que nosotros ahora entendemos un poquito más. Debéis salir predicando el amor de Dios y el servicio al hombre. Lo que el mundo necesita más que nada saber es, los hombres son hijos de Dios y por la fe pueden en verdad realizar y diariamente experimentar esta verdad ennoblecedora. Mi autotorgamiento debe ayudar a todos los hombres a conocer que ellos son hijos de Dios, pero ese conocimiento no es suficiente si personalmente no captan por la fe la verdad salvadora de que ellos son los hijos de espíritu viviente del Padre Eterno. El Evangelio del Reino comprende el amor del Padre y el servicio de sus hijos en la tierra. Y miren qué bonita esa parte que dice, ellos son los hijos de espíritu vivientes del Padre Eterno. Ahí está el fragmento del Padre, el ajustador de pensamiento. Es un hecho de que Dios os ama a vosotros, a sus hijos. Por la fe en mi palabra, este hecho se torna una verdad eterna y viva en nuestro corazón, en vuestro corazón. Ahí está la vida de la que hablamos. Cuando por la fe viva os tornéis divinamente conscientes de Dios, naceréis del Espíritu como los hijos de la luz y de la vida. Aún la vida eterna en la cual ascenderéis al universo de los universos y alcanzaréis la experiencia de encontrar a Dios el Padre en el paraíso. Ese es el fin de la progresión espiritual, de la vivencia en ese reino universal y de tu vivencia en ese reino interior que tú tienes potencial y realmente para desarrollarte. ¿Y cómo te tornas divinamente consciente de Dios? Por la fe viva. Como ya dijimos antes, tienes que practicar amorosamente, con expectativa y acción, la verdad, la oración, la meditación reflexiva, la adoración, el servicio amoroso a los demás, la belleza. La belleza y complejidad de la naturaleza puede llevar a la persona, llevarte a ti, a experimentar la presencia divina en el mundo que nos rodea. Las enseñanzas del Evangelio del Reino que destacó Jesús en el libro de Urantia son universales y atemporales, y son igualmente relevantes en los tiempos actuales que vivimos.
Aunque vivimos en una sociedad compleja y diversa, donde existen desafíos y problemas que a veces parecen insuperables, las enseñanzas del Evangelio del Reino proporcionan principios sólidos que pueden guiar las acciones y decisiones en la vida cotidiana. En la actualidad se puede aplicar estos principios en las relaciones interpersonales, en decisiones laborales y financieras, en la interacción con el mundo en general. Podemos reconocer la dignidad y el valor de cada persona, tomar decisiones basadas en nuestra conciencia y en el bienestar común y buscar una conexión personal con Dios. Además, podemos encontrar satisfacción y alegría en el servicio amoroso a los demás, lo que nos permite contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Hay muchas maneras de volverte consciente en la presencia divina en la vida. Tú puedes encontrar tu propia manera de conectarte con Dios y sentir su presencia de una manera personal y significativa para vivir el reino de Dios en ti. Y con esto llegamos al final. Bueno, espero que hayan entendido un poquito más lo que es el reino y el reino dentro de ti. Esta charla era específica para ti. Y como siempre, los esperamos para la próxima presentación, el próximo programa, el siguiente sábado a las 6 de la tarde por Urantia Televisión, sus redes sociales y por YouTube en el programa Destellos con Lucy. Te dejamos aquí el código para que puedas acceder a las grabaciones de los programas de Destellos y también o sea, si tú enfocas tu celular en este código. Y también pues el link que es https://urantia.tv pleca destellos. Y también busca Destellos con Lucy en YouTube. Y Destellos es el programa especial para crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes, que se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México, y la repetición en diferido a las 3 de la mañana, los días martes, siempre hora central de México, facilitando así a nuestros amigos urantianos de España y otros lugares del mundo el que puedan ver y escuchar el programa a una hora apropiada para ellos. Muchísimas gracias.